Doy la bienvenida. Bueno, yo os informo, como ha informado la aplicación, digo que no sé si la habéis escuchado, la sesión va a ser grabada porque forma parte dentro de las actividades del Club de Empresas para la gestión de la igualdad, que volvemos a realizar una acción formativa dentro de lo que es el catálogo del programa formativo del Club de Empresas para la gestión de la igualdad de la Fundación Goma Forward, que como sabéis es una organización cuya misión es la creación de valor en las empresas a través de la promoción del talento y del liderazgo femenino. El Club de Empresas para la Gestión de la Igualdad está integrada por empresas preocupadas y ocupadas por la integración de la igualdad en la compañía a través de un sistema de gestión de la igualdad. Me vais a permitir que comparta la pantalla. Disculparme. La estáis viendo, ¿verdad? Ahora sí. Sí, sí. Vale. Lo que os decía, el Club de Empresas para la Gestión de la Igualdad está integrado por empresas que están preocupadas y ocupadas por integrar la igualdad en su sistema de gestión de las empresas a través, en este caso, de formar parte del club a través del acceso a la plataforma cloud que la Fundación Goma Forward ha desarrollado, en tanto en cuanto que facilita a las empresas no solo el cumplimiento de la normativa legal en tanto en cuanto a la realización del diagnóstico, el plan de igualdad, el registro retributivo, la auditoría salarial y canal de denuncias, sino que lleva además a las empresas a dar un paso más en todo lo que tiene que ver con el ámbito de su responsabilidad social o la consecución de objetivos de sostenibilidad, realmente que es el avance al que están yendo realmente todas las empresas, y esto es lo que realmente está motivando la organización de este evento que hoy realizamos. Entonces, para esta sesión que vamos a realizar hoy, es la que os damos las gracias porque participéis. El programa que vamos a desarrollar a lo largo de la tarde sería la presentación de los objetivos de desarrollo sostenible de género y la integración de los derechos humanos y los principios rectores a cargo de Carmen Márquez Carrasco, y me vais a dejar que os lea, digo, os vais a dar cuenta que estoy leyendo. Es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, tiene una amplia trayectoria académica, es actualmente la directora del departamento de esta disciplina, directora de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho sobre Derechos Humanos, Empresas, y ha creado el Observatorio sobre Empresas y Derechos Humanos. Ha sido miembro del comité académico que participó en la redacción del Plan Nacional de España sobre Empresas y Derechos Humanos bajo la coordinación de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y ha sido investigadora principal de varios proyectos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, actual Ministerio de Ciencia, y por la Unión Europea. A continuación, me pasará a explicarnos las prácticas de integración de los objetivos de desarrollo sostenible en la empresa, con un detalle de buenas prácticas a cargo de Paula Smith Porras, que es abogada especializada en Derecho de Extranjería y Emprendimiento, con despacho propio en Sevilla, es profesora asociada del Departamento de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, asesora a individuos y empresas de todo el globo a desarrollarse personal, profesional y estratégicamente en España. Y a continuación abordaremos el desarrollo transversal en la empresa de los objetivos de desarrollo sostenible de género a cargo de Miriam Izquierdo Barriuso, que es presidenta de la Fundación Goma Forward, abogada economista, es máster en Derecho Comunitario y Dirección de Empresas Digitales, es diplomada en Consejos de Administración por Harvard Business School y en negociación por el Grupo Carras, conferenciante habitual, codirectora del libro El primer Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos de España, Evaluación, Seguimiento y Propuestas de Revisión, dirigido por Carmen Márquez, y ha realizado publicaciones sobre igualdad y liderazgo femenino y CEO de Comerciando Global. Entonces, si veis, con este panel de profesionales vamos a poder aprender mucho sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a partir de aquí ya doy la palabra a Carmen. Gracias. Muchas gracias, Susana, muchas gracias. Estoy muy honrada de participar en este proyecto formativo de la Fundación Women Forward. Es la posibilidad que se me ofrece de colaborar en esta actividad y en particular pues, por tratar uno de los temas que desde una perspectiva académica pues vengo desarrollando en los últimos años en relación
con la responsabilidad de las empresas en el ámbito de los derechos humanos y con los temas vinculados a lo que es un sector especializado del derecho internacional público, que es mi materia como tal, el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. En cualquiera de sus dimensiones podemos hablar pues, hoy de la dimensión universal, la que corresponde a la Organización de Naciones Unidas, pero también a la Unión Europea o al Consejo Europeo, de Europa, perdón, por hablar de nuestro entorno más próximo. Quiero agradecer a Miriam Izquierdo pues, la invitación para participar en esta actividad y también pues, dar las gracias a nuestra audiencia, a nuestras oyentes por su interés en esta jornada. Yo voy a presentar de una forma general los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en primer lugar, quería presentarles por qué es importante la Agenda 2030, por qué se centra el interés mundial en esta agenda. Y para ello quería comentarles que desde el año 2015, cuando se adopta esta agenda global, los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas acuerdan en el seno de la Asamblea General una nueva agenda de gobernanza global en el ámbito del desarrollo sostenible como un plan de acción y por lo tanto como una política pública global a favor de las personas y del planeta, en la cual se engloban los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la vista de su 6º aniversario, que se cumplirá este año, y que, como sabemos, la pandemia de la COVID-19 azota a la salud y la economía, aunque estamos saliendo afortunadamente, y a ella esta amenaza se ha unido a la amenaza de la emergencia climática, pues la Agenda 2030 es una hoja de ruta que cobra hoy, pues si cabe, mayor importancia para conseguir el desarrollo económico, social, sostenible y para una recuperación verde. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta nueva agenda tiene como origen los Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborados en el año 2000, también en el marco de Naciones Unidas, que se centraban en la reducción, no en la eliminación, sino la reducción del hambre, la pobreza, las enfermedades, la desigualdad, en garantizar el acceso al agua, al saneamiento, y que han resultado en una toma de conciencia de la necesidad de erradicar algunas de estas lacras universales para el ser humano. Así que la Agenda 2030 y la evolución hacia los ODS supone que se ha marcado una agenda de sostenibilidad que es más amplia y busca completar aquello que los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no lograron. Engloba a todos los países y no solo a los países en vías de desarrollo, como se hacía en el 2000, y busca atajar de fondo las causas de la pobreza, la desigualdad, así como la necesidad universal de un desarrollo que beneficie a todas las personas. En la diapositiva siguiente, algunos de los resultados de los ODM pues, se centraron en justamente marcarse como objetivos generales para la nueva agenda de desarrollo la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la enseñanza primaria universal y, trayendo a colación el tema de la jornada de hoy, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a la vista del informe que sobre los objetivos de desarrollo del milenio se elaboró en relación con su aplicación en el año 2015, mostrando la importancia de fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos. Ello ha hecho pues, que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se incluya como un objetivo específico la igualdad de género y también metas de género en varios de los otros objetivos. Quería señalar también que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como he dicho, parten de la idea de que el modelo de desarrollo actual es insostenible y ponen en el centro de las preocupaciones universales la desigualdad y la exclusión social. Es importante insistir que los ODS engloban a todos los países y no solo
a los países en vías de desarrollo y a todos los agentes y actores sociales, estatales y no estatales. Y ponen imbricación en relación la agenda internacional, esta agenda global, con las agendas nacionales que cada país pueda desarrollar. En 3 dimensiones clave, que son la lucha contra la pobreza en todas sus formas, los límites ambientales de la sociedad en las que nos movemos actualmente a causa del cambio climático, y el buen gobierno y sociedades justas, equitativas y participativas en las que se afirme el Estado de Derecho. Estos objetivos de desarrollo sostenible, que como conocéis bien son 17 y están vinculados a 169 metas que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad global al tiempo que se protege el medio ambiente. De aquí a 2030 ponen en estas metas esos objetivos de una manera concreta, con indicadores específicos que impulsan así compromisos concretos, y así ocurre con la igualdad de género. En el marco de la Agenda 2030 también se incluye una serie de medidas para su implementación que vincula de manera integral lo que se llama la Agenda de Financiación, la Agenda de Addis Abeba para financiar el desarrollo. En la siguiente diapositiva se insiste en que esta agenda involucra a todos los países, tomando en cuenta sus realidades nacionales, lo cual significa que la agenda respeta a la soberanía y la disponibilidad de los recursos por cada país, pero partiendo de ese compromiso común y universal. Ahora bien, cada país puede profundizar en los retos que el desarrollo sostenible plantee en su realidad nacional, y cada uno puede fijar metas nacionales en relación con la agenda. La agenda involucra también a los actores sociales, a los actores empresariales en su implementación, y prevé, como decía antes, procesos de seguimiento y examen de rendición de cuentas en los distintos niveles, además de centrarse en combatir las desigualdades, la discriminación y la exclusión, prestando especial atención a las personas y grupos vulnerables, prestando especial atención a erradicar la discriminación contra la mujer, a erradicar las desigualdades que sufren las mujeres mundialmente y a erradicar la exclusión de las mujeres de los distintos ámbitos sociales, de la administración pública y del sector privado, y prestando especial atención también a las mujeres en tanto que grupo vulnerable en función de sus condiciones de vulnerabilidad. En la siguiente diapositiva os quería mostrar que la agenda se divide en 5 áreas de gran importancia: personas, planeta, alianzas, paz y prosperidad. En inglés se denominan las 5 Ps, ¿no? Porque todas comienzan por P en su versión inglesa. Y de estas 5 áreas, pues queremos destacar en relación con el ODS de igualdad de género, el área de las personas. Este área de las personas incluye a los indicadores de género e incluye en particular la igualdad de género para poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas, y para garantizar la dignidad e igualdad de todas las personas, que sigue siendo una necesidad en relación con la situación de las mujeres en todo el mundo. La siguiente comentaba esta relación que se ve en este gráfico, pues de una manera más ilustrativa, cómo quedarían agrupados los distintos ODS en relación con estas 5 áreas de la Agenda 2030. De esta manera, la agenda busca que sean las personas las beneficiarias de las políticas públicas, y por esta razón, en particular, para el sector privado, se trata de transmitir que la comunidad empresarial ha de entender que el éxito empresarial a mediano y a largo plazo
depende de la existencia de una sociedad próspera y sostenible, donde se respeten estas garantías de igualdad y de una sociedad próspera para todas las mujeres. Así que por ello es importante que las empresas alineen sus modelos de negocio con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay otras razones, pero a mí esta me parece pues particularmente importante y comentaré la siguiente a continuación. La siguiente razón es que, en definitiva, la agenda se remite a los derechos humanos. No se quiso adoptar como un instrumento jurídicamente vinculante al uso, como un tratado o un acuerdo internacional entre Estados, aunque, como decía desde el principio, fue adoptada como tal en el seno de la Asamblea General, pero en un formato, digamos, la metieron en una botella de un compromiso político mundial, de todos los Estados representados y que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Si se ve el preámbulo de este instrumento, en lo que nos fijamos pues, las juristas, habría que señalar que la Agenda 2030 se señala como objetivo principal de este instrumento hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, con el compromiso de aplicar esta agenda de conformidad con las obligaciones que tienen los Estados en el marco del derecho internacional, poniendo a las personas en el centro del desarrollo y con el objetivo último de no dejar a nadie atrás. Esta terminología, que conoceréis, sin embargo, remite en última instancia a los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, que le corresponden por el hecho de ser personas. Son derechos intrínsecos a la dignidad de la persona humana, que tienen una base, por supuesto, en valores, tienen una base ética y expresión en valores, y que han quedado positivados en marcos legales internacionales y nacionales, universales, regionales, pero también nacionales en cada estado. Los derechos humanos son aquellos que la sociedad reconoce a sus miembros, pero que no pueden quedar cuestionados, y comprende tanto derechos individuales como derechos colectivos. En el ámbito de los derechos humanos de la mujer, pues hay un amplio recorrido en marcos jurídicos internacionales, entre ellos pues se puede subrayar la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ha traído tras de sí otros desarrollos normativos importantes en la garantía de los derechos de la mujer, pero que es la base de la que partieron el resto de instrumentos y, por supuesto, su aplicación nacional. Quería resaltar en este sentido, en la siguiente diapositiva, que los derechos humanos, y viéndolo nosotros específicamente en relación con los derechos humanos de la mujer, son la base imprescindible para el desarrollo humano. Y no puede haber desarrollo sin garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos de las mujeres, podríamos seguir este silogismo, son esenciales para conseguir el desarrollo sostenible global. En la siguiente diapositiva recuerdo que todas las personas tienen los mismos derechos humanos y que se garantizan sin distinción y sin discriminación alguna. Y que en el derecho internacional son los estados los garantes, puesto que asumen las obligaciones jurídicas para proteger, para garantizar y realizar los derechos humanos de todos. Estos marcos jurídicos pues, se rigen por una serie de principios generales que son su universalidad, su interdependencia y su carácter inalienable. También su progresividad en el ámbito de que el Estado debe procurar todos los medios posibles para satisfacer estos derechos en cada momento histórico. Y aunque no sean grandes los medios o recursos que un Estado pueda tener o de que pueda disponer, sí que existe una prohibición de cualquier retroceso o involución en materia de derechos humanos, y esto afecta en particularmente al reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿sí? En algunos países en los que podemos estar pensando todos.
En la siguiente diapositiva os insisto en que esta imbricación entre los ODS y los derechos humanos se ve de manera ostensible al analizar las metas, porque las metas de los ODS están vinculadas en su mayor parte a los principales tratados internacionales en derechos humanos. Y una de las últimas diapositivas, que es una que bueno, es bastante densa, se explica en relación de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y los tratados internacionales de derechos humanos que contienen la garantía de aquellos derechos reconocidos. Las estrategias que os muestro a continuación para implementar la agenda parten en la concepción que tiene este instrumento de una aproximación por sectores. Podríamos nosotros pensar hoy, por supuesto, en la igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres, en el nexo entre sectores, es decir, en este ODS y su vinculación o articulación en metas de otros objetivos de desarrollo sostenible, y en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible de todos los actores estatales y no estatales. No nos referimos solo a lo importante que es garantizar la coherencia de políticas públicas del Estado y que se hablen, ¿no? La ministra de Transición Ecológica con el ministro de Ciencia, o que se abre el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación con la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno. No es solamente esa importancia de garantizar la coherencia de una política pública estatal, sino también la coherencia de las políticas que las propias empresas adoptan para el desarrollo sostenible. Y por supuesto es una estrategia que está pensada para que funcione de arriba abajo fundamentalmente, aunque impulsada por el Estado e impulsada por las alianzas o los partenariados público-privados. En la siguiente parte de mi exposición, o una subparte, quería mostraros lo importante que es entender la complementariedad de la Agenda 2030 con la Agenda de Empresas y Derechos Humanos. Esta agenda surge sobre todo a partir del año 2011, cuando fueron adoptados los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, aunque hay un elenco de instrumentos y marcos regulatorios internacionales que han ido marcando este camino hasta llegar a los principios rectores, y en los que podemos contar también con los principios del Global Compact, ¿no? Del Pacto Mundial, y de otros instrumentos que han ido marcando esta senda que conduce a una serie de estándares, y esto es lo importante, estándares universales reconocidos como los más autorizados para establecer la responsabilidad de las empresas en el ámbito de los derechos humanos. Estos principios rectores, que fueron adoptados por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, son aplicables a todas las empresas y a todos los estados. A todas las empresas con independencia de su tamaño, estructura o actividad, y a todos los estados, grandes o pequeños, ricos, pobres, o que se centren en una geografía de isla o en un megacontinente. Estos principios rectores abarcan tres importantes pilares y sobre ellos se establece, digamos, su eje vertebrador. Su eje vertebrador es la prevención del daño que las actividades empresariales puedan ocasionar sobre los derechos humanos. Y para ello se establece la obligación del Estado de proteger frente a los actores económicos y su impacto en materia de derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, que equivale a no causar daño y a implementar un procedimiento y un estándar de debida diligencia de derechos humanos en la materia acorde con una política en este sentido. Y, en tercer lugar, el deber de remediar tanto a cargo del Estado como de las empresas por medio de distintos procedimientos judiciales y no judiciales para que las víctimas tengan un acceso efectivo a la reparación en caso de que se produzcan daños, abusos y violaciones de derechos humanos. La implementación de los principios rectores se ha producido fundamentalmente mediante planes nacionales de acción
sobre empresas y derechos humanos, y en paralelo con un procedimiento internacional que ha llevado a la negociación de un instrumento jurídico vinculante de un tratado internacional que se impulsa desde el año 2014, también en el seno del Consejo de Derechos Humanos, y que lleva ya pues, su versión de borrador del año 2020. Este borrador de tratado pues, es importante y lo tendremos en cuenta al final de mi exposición, así como una referencia a los planes nacionales de acción. Lo que os quería comentar a continuación, en la siguiente diapositiva, es la necesidad de esta imbricación entre las dos agendas y sobre todo tener en cuenta que la Agenda 2030 no puede chupar o absorber a lo de los principios rectores, sino que tienen que verse a los principios rectores como una herramienta valiosa, yo diría fundamental, para la implementación de los ODS, porque el respeto de los derechos humanos es una piedra angular de los objetivos de desarrollo sostenible y los principios rectores permiten hacer una evaluación de riesgos en materia de derechos humanos a las empresas que quieran integrar los ODS en su modelo de gestión. Por ello, a continuación os expreso pues que, en definitiva, como os decía, la Agenda 2030 se remite y garantiza esa interdependencia con los derechos humanos. Y si vemos objetivo por objetivo, aun con esta densidad, si nos fijamos en el objetivo 5, pues tenemos ahí derechos humanos garantizados en distintos tratados internacionales, como el derecho a la no discriminación, la abolición del trabajo forzoso, la abolición del tratos degradantes o de la tortura, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la salud para las mujeres, a la educación, el derecho a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, al agua, al saneamiento, el derecho también a la ropa, al vestido, a la libertad de opinión, información, expresión, el derecho a la propiedad como garantía específica de derechos de la mujer. Y en otro marco de otros ODS, pues podemos encontrarlo, al igual que encontramos la garantía de los derechos de las mujeres en los tratados internacionales vinculadas, lo podéis ver en esta tabla, a distintos objetivos que tienen metas de género en su cumplimiento. Sin embargo, en la siguiente diapositiva os quería comentar que hay avances y retos empresariales en esta materia muy importantes que quiero comentaros, ¿no? En la implementación de estas dos agendas ha tenido más éxito pues la Agenda 2030 que la Agenda de los Principios Rectores. Porque mientras que, aunque este dato está mal, son 24 los países que han adoptado planes nacionales de acción, mientras que pues, prácticamente, yo diría ya 150 Estados miembros de la ONU han adoptado y han integrado la Agenda 2030 en formato también de estrategias nacionales para su cumplimiento, como ha hecho el gobierno español, que es uno de los casos de estos 140 estados. Las razones son varias. Para mí, lo importante es que hay que evitar una vuelta a las interpretaciones y utilizaciones de la responsabilidad social de las empresas como una mera acción social o como una labor cosmética. Y en cierta manera la Agenda 2030 pues, ha propiciado, ¿no?, una vuelta a ese discurso o incluso alguna presentación de integración de los objetivos por parte de aquellas empresas que no hacen una evaluación de riesgos adecuada, sino que escogen, seleccionan a aquellos que pues convienen más a una estrategia empresarial de este carácter, ¿no?, cosmético, pero no de auténtica implantación de los derechos humanos y de los ODS por las empresas. En estos retos, pues habría que comentar la importancia del desarrollo de marcos regulatorios al mismo tiempo, que os quería mostrar a continuación. De estos marcos regulatorios, por eso nos vamos a la siguiente y a la siguiente diapositiva. Os quería centrar, Susana, si no te importa, la siguiente, que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos de España, uno de esos 24 planes nacionales,
pues menciona a la Agenda 2030 y a las redes del Pacto Mundial como instrumentos clave para integrar una agenda de desarrollo en el ámbito empresarial. Y ha incluido medidas importantes como el diseño de un sistema de incentivos para las empresas e incluye, bueno, otra serie de medidas en cada uno de los pilares. Sin embargo, pues en relación con el Plan Nacional, pues ha faltado voluntad política, ¿no? Ha faltado voluntad política del gobierno y por otra parte ha faltado también, digamos, la implicación de la comunidad empresarial en su conjunto, aunque hay sectores de grandes empresas en España que han sido pues una alianza, ¿no?, para la adopción de este plan nacional. Por otra parte, en esta vía de los marcos regulatorios tenemos el borrador del Tratado Internacional que no menciona a la Agenda 2030, pero que sí os quería comentar que en su ámbito de implicación incluye a todas las empresas, grandes, pequeñas, multinacionales, medianas, incluye a todas las empresas en su ámbito de aplicación. Y habrá que estar al desarrollo de este tratado para también articular cómo la debida diligencia de derechos humanos va a articularse en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que en relación con este tema, que es el gran reto, sí que os pongo a continuación, pues dentro de estas cuestiones que afectan a entender ambas agendas como complementarias o equidistantes o sus dificultades de integración por las empresas, pues yo creo que conviene tener conocimiento de lo que se está moviendo en los marcos regulatorios. Y precisamente los retos, los fracasos, los pasos en los que nos hemos quedado cortos, y en relación con la igualdad de género se puede hablar mucho de esto, están dando lugar a un desarrollo, por una parte, de legislación nacional en materia de debida diligencia, de derechos humanos y de medio ambiente. Está dando lugar a estrategias de negocios responsables, por otra parte, y está dando lugar a que en el marco de la Unión Europea se haya impulsado la implementación de los principios rectores y la implementación de la Agenda 2030 de manera que confluyen hoy en una propuesta de directiva europea sobre debida diligencia de derechos humanos y de medio ambiente, pero que viene precedida por algunos instrumentos importantes que os he comentado aquí, por si tenéis alguna pregunta, que son súper interesantes, ¿no? Como por ejemplo la directiva sobre información no financiera, que fue adoptada en el 2014. Esta directiva está ahora mismo en revisión y se va a dotar con instrumentos y medidas más estrictas, porque los informes que han presentado las empresas no han sido precisamente muy, digamos, valorados positivamente por las distintas administraciones y en particular en la Unión Europea, pues se ha llegado a la conclusión de promover que los informes se hagan de manera más estricta, que los auditores sean especialistas en el ámbito de los derechos humanos y que dentro de esos informes no financieros se incluyan unos planes de igualdad, pero también unos planes de evaluación de riesgos en materia de género que sean coherentes con el marco de los derechos humanos. Hay otra importante normativa de la Unión, como el Reglamento sobre Minerales de Conflicto o la Directiva sobre Contratación Pública, de aquellos incentivos que os comentaba, pues os resalto, por ejemplo, que esa directiva también del año 2014 incluía un pequeño avance dentro del derecho a la competencia del mercado interior, este tema es muy complejo, incluía como pequeño avance la prohibición de licitar aquellas empresas que hubieran sido condenadas por sentencia firme por trata de personas y que afectara a niños y a mujeres en particular. Bueno, es un ámbito en el que veis cómo el condicionante del marco de los derechos humanos se está incluyendo para promover precisamente una actividad empresarial responsable. Bueno, pues en ese sentido, digamos que de estos hitos, pues se ha llegado a la propuesta de directiva actual sobre debida diligencia
de los derechos humanos y del medio ambiente, que hace el procedimiento y el estándar de debida diligencia obligatorio para las grandes empresas de más de 200 empleados, pero también para empresas pequeñas y medianas que coticen en bolsa y que sean evaluadas como empresas de riesgo por parte de las correspondientes autoridades. Así que también ahí hay un ámbito que tendrá su importancia en la integración de los ODS y también, por supuesto, de los derechos humanos a la hora de evaluar el impacto de la actividad empresarial. En este ámbito, para terminar mi exposición, pues vosotras que estáis más familiarizadas que yo, digamos, con una manera de percibir la práctica y las posiciones de las empresas, os diré que en relación con este proyecto de directiva, lo que se indica en este gráfico es que la propia Unión Europea presentó una encuesta a distintos grupos de interés y entre ellos a distintos grupos de interés y las empresas, preguntándoles si consideraban que la directiva les proporcionaba beneficios y era ventajosa para las empresas. Y de 631 que respondieron a la encuesta, como veis aquí, la gran mayoría, casi el 70%, más del 70% de las empresas, de los distintos grupos de interés, pues llegando casi al 90%, confirmaron una respuesta positiva sobre la necesidad de que en la Unión Europea se adoptara una directiva, que será después transpuesta a los ordenamientos nacionales, sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos y del medio ambiente para las empresas. Así que tenemos grandes retos, ¿no? Porque os podría comentar que esta directiva la acaban de parar, iba como un bólido, y la acaban de poner ritmo de tren de vapor, que será el que esté marcado por una serie de mesas, por diferencias entre los distintos también grupos de interés que condicionan la actividad de las instituciones europeas, pero que sin duda será una realidad en su formato, digamos, más amplio o en su formato reconducido. En cualquier otro caso, habrá que estar no solamente a este desarrollo concreto, sino al resultado de la aplicación de las otras directivas y marcos regulatorios de la Unión, así como de las legislaciones nacionales, que ya están adoptando esta debida diligencia, como se hizo en Francia, como se ha hecho en Holanda, como la iniciativa que se ha votado en Suiza que no salió, pero como la que se acaba de aprobar en Alemania y en Noruega hace 5 días. Así que hay todo un marco, ¿no?, que se está uniformando y la directiva pues, puede armonizar estos desarrollos. En este sentido, en los sistemas de gestión, que os explicará Miriam con su gran expertise en este área, de lo que se trata es de complementar también el sistema de gestión de los principios rectores de esta agenda sobre empresas y derechos humanos, de lo que supone la debida diligencia, con la gestión específica de los ODS, de la igualdad de género en particular. Bueno, pues me detengo aquí. Muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para cualquier cuestión o comentario que queráis plantear al final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues Paula, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas. ¿Se me escucha bien? Perfecta. Me dirijo a un público femenino. No sé por qué, cuando estuve preparando la presentación, lo he dicho antes, pensaba en un público masculino, ¿no? Así que me imagino que el tono será más conciliador en este sentido. Como bien decía Carmen, los derechos humanos son también los derechos de las mujeres. Todas recordaréis la conferencia de Hillary Clinton, que la hizo famosa en Beijing en 1995, en la que decía que los derechos humanos son los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos de una vez por todas. Pues fijaos que desde el 95 al 2021 se ha avanzado algo, pero todavía queda muchísimo camino que recorrer. Por eso cuando hay
Gracias, Susana. Cuando yo lo he escuchado últimamente mucho, ¿no?, de hombres y mujeres aquí en España que dicen, pero ¿por qué reivindicáis tanto y hacéis tanto ruido si ya lo tenéis todo alcanzado, tenéis los mismos derechos que los hombres y no sé qué más queréis? Aquí las que pensáis que las mujeres son superiores a los hombres, y con todas estas confusiones que se generan alrededor de distintos conceptos, pues bueno, he pensado que podía ser interesante empezar por el comienzo de todo, ¿no? Que realmente cuál es el concepto, ¿no?, que lleva todos los derechos de la mujer, ¿no? Y según la Real Academia, pues el feminismo, digamos, sería la parte sociológica básica con la que comenzamos, que es el principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, que parece mentira, pero sí que es cierto que todavía se confunde muchísimo a nivel social lo que significa realmente feminismo. Todas habréis escuchado el comentario este típico de, ay, ¿por qué no se llama igualitarismo en vez de feminismo, ¿no? Y estos absurdos a los que proclaman algunos y algunas. Pero bueno, estaréis todas de acuerdo conmigo probablemente que en materia de igualdad, cuantas más igualitarias sean nuestras sociedades, pues esto no solo beneficia a las mujeres, sino es un beneficio de la sociedad al completo, ¿no? Y es también la base fundamental y básica para conseguir el desarrollo sostenible de la sociedad. Entonces, ejemplos típicos de desigualdad que nos siguen afectando lamentablemente en el primer mundo, como es la Unión Europea, las mujeres siguen careciendo de una representación igualitaria en la vida política, pública, en el mercado laboral y en el acceso a los bienes económicos, incluso en España, ¿no? Y aunque algunos se crean que no, todavía hay muchísimas mujeres, lamentablemente, que reciben menos salarios por el mismo trabajo y por el mismo mérito o capacidad, con la archiconocidísima brecha salarial, ¿no? En España, en concreto, las mujeres solo ocupan el 35% de los puestos de alta dirección, que es una cifra todavía, a mí me parece personalmente escandalosa, ¿no? Y luego tenemos ese pasado histórico que sigue promoviendo lamentablemente la penalización dentro de las empresas de la maternidad y de la maternidad, ¿no? Yo lo comentaba antes cuando conectábamos a Zoom, yo tengo 35 años y en los últimos días pues he echado como una especie de encuesta entre todas mis amigas, que son todas profesionales, universitarias, y les preguntaba, bueno, ¿cómo pensáis que las empresas pueden contribuir, ¿no?, a desarrollar la igualdad en sus estrategias? Y bueno, definitivamente la penalización de la maternidad y de la paternidad, cosa que me parece también bastante sorprendente, creo que es uno de los pilares fundamentales en los que nos tenemos que concentrar para poder mejorar el sistema. Aquí tengo un tuit de Ana Patricia Botuin, que como todas sabéis es la presidenta del Santander, que dice que la penalización de la maternidad no es un mito, que después del primer hijo los ingresos de una mujer disminuyen y que nunca se llega a recuperar realmente de este impacto, ¿no? Patricia, si haces el favor y pasas por favor a la siguiente diapositiva. A nivel empresarial, como decía, ¿cómo afecta a la igualdad? Pues todas las empresas en sus estrategias pues, cuantifican la rentabilidad, la financiación, debaten sobre el producto, cómo acercarse a más clientes, pero tienen que empezar a comprender desde ya que la igualdad también se puede cuantificar y que tienen un papel fundamental y básico a la hora de implementar y ser un agente de cambio, como decía Carmen, para poder mejorar y poder alcanzar la plena igualdad a medio o largo plazo, ¿no? A nivel interno, ¿qué pueden hacer las empresas? De manera muy resumida, ¿no?, muy introductoria, pues adoptar políticas y procedimientos para garantizar los mismos derechos laborales y oportunidades para la mujer, sobre todo en puestos directivos y de responsabilidad. Y ya sé que esto suena muy bonito, pero luego vamos a indagar un poquito más en el tema. Y luego a nivel externo, pues desarrollar programas de empoderamiento femenino económico, tanto para mujeres como para niñas. ¿Cuáles suelen ser las áreas dentro de las empresas? No, obviamente en las empresas grandes está claro, ¿no?, pero también en las pymes, ¿no?
Pues a nivel de Departamento de Recursos Humanos, la igualdad debe de ser una meta absoluta y primordial. Y como decía antes, también hay que cuantificarla. ¿Cómo se cuantifica esto? Pues con cuotas. Cuotas en puestos de liderazgo y cuotas en consejos de administración. Recuerdo un speech que dio la número 2 del partido de Angela Merkel en Alemania, en el Parlamento, en el Bundestag, en el que decía que las mujeres nos tenemos que aprovechar de esas cuotas, porque al principio pueden parecer instrumentos de discriminación positiva. En el momento en el que una mujer se le da la oportunidad de subir un escalón, suele, digamos, que acelerarse y potenciarse muchísimo para ponerse, digamos, al nivel y demostrar su valía. Quizá si no hubiese cuotas, pues no hubiese podido alcanzarlas, ¿no? Y luego todos los que están trabajando en desarrollo de estrategia empresarial, los Key Performance Indicators, los KPIs, pues que también pueden cuantificar la igualdad en la medida de lo posible, como por ejemplo los números de mujeres que hay por puestos, las cuotas, como decía, el salario, que es un tema importantísimo, las posibilidades que tienen las mujeres de escalar a posiciones directivas, los tiempos de carrera. ¿Por qué? Porque a veces se puede cuantificar si una mujer está en un puesto y un hombre está en el mismo puesto, pues se ha demostrado, y hay muchos estudios, que a lo mejor el hombre tarda 4 años en subir de escalón, mientras que la mujer a lo mejor tarda 6 u 8 años. Y todo esto se puede cuantificar realmente con los informes no financieros, por ejemplo, que mencionaba Carmen, ¿no? Con el tema de las escalas, también, pues no siempre tenemos que salir un poco del marco de pensamiento de las escalas jerárquicas, ¿no? No solo escalas a nivel vertical, sino también escalas horizontales. No todas tienen que ser miembros del Consejo de Administración, pero también a lo mejor pues hay puestos en los que se dirigen proyectos muy importantes o se dirigen ciertos departamentos que también pueden ser una opción importante a la hora de fomentar que las mujeres lleguen a esos puestos directivos. Se suele utilizar mucho, sobre todo en temas de medio ambiente y de responsabilidad social corporativa, de medio ambiente, perdón, y de derechos humanos en las áreas de responsabilidad social corporativa, pero también es una plataforma buenísima y adecuadísima para promocionar la igualdad en todos los niveles de la compañía. Pues todos, a nivel básico, tenemos la responsabilidad de crear y fomentar una mejora en la sociedad, pero como convencimiento ético y moral de nuestro día a día, ¿no? Las nuevas generaciones, y Carmen y yo lo sabemos muy bien porque damos clases a chicas y a chicos de 20 años en la universidad, son tremendamente escépticas con el futuro, hay una desconfianza generalizada en las políticas, por eso las empresas y los empleadores se convierten en agentes de cambio fundamentales para promocionar la igualdad en nuestra sociedad. Las empresas, por la agilidad que tienen versus la administración pública, pueden ofrecer de manera muchísimo más ágiles, respuestas a los desafíos del futuro, y por eso nosotras en el Observatorio de Empresas y Derechos Humanos fomentamos tantísimo la educación y la formación de personas que trabajan en empresas para poder mejorar a todos los niveles, ¿no? Pero toda esa cuantificación de la igualdad que decía a nivel empresarial se tiene que vivir de manera palpable. Es muy bonito ponerse el pin del donut de colores y decir mi empresa implanta los ODS de manera fantástica y ejemplar y voy a hacer una campaña de marketing para venderme como empresa sostenible. No, esto se tiene que vivir de manera real y palpable a todos los niveles. Si me permite eso, Susana, la siguiente. ¿Qué pueden hacer las empresas entonces como estrategia? Aparte de la cuantificación que yo decía, pues hacer análisis sobre todo en el tema de la dirección de la empresa. Hace falta que los pilares, las plantillas de directivos, los jefes, los que toman las decisiones estratégicas empresariales, tengan formación en igualdad y realmente se la crean. Esto significa que tienen que considerar la igualdad como un principio incuestionable dentro de su empresa. Por eso la formación de directivos en este sentido, igual que la de los jueces, ¿no?, en materia de igualdad, cobra especial importancia. Como decía, no solo a nivel de marketing, de escaparate, ¿no?, de plataforma de comunicación externa, es importante defender la igualdad, sino que
los trabajadores y trabajadoras que trabajan en esa empresa tienen que sentir que realmente esta igualdad está implementada. ¿Cómo? Pues estableciendo objetivos o indicadores en los reportes anuales con la información no financiera, por ejemplo, hacer una buena concienciación de la plantilla con una formación cualitativa en igualdad. No decimos que todos tengan que hacer un máster en igualdad, sino que puede haber formaciones de corta duración, de aspectos básicos que pueden ser muy interesantes a la hora de que los trabajadores y trabajadoras de una empresa tomen conciencia real sobre todo esto, ¿no? Y luego instaurar como aspecto fundamental políticas de tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia en el entorno laboral de las mujeres, sobre todo con abusos que no, los físicos ya no es solo que te ponga el jefe la manita encima del hombro mientras tú le estás enseñando una presentación, que eso lo hemos vivido todas y eso, que no conozco a ninguna compañera o amiga de mi edad que no haya vivido la típica manita en la pierna o algo así, sino ya los abusos físicos y el lenguaje sexista que lamentablemente por la historia que tenemos todavía no está totalmente extinguida, ¿no? A veces incluso las propias mujeres, ¿no? Dentro de la dinámica empresarial, pues cometemos errores de manera inconsciente, ¿no? Como por ejemplo, cuando haces una entrevista de trabajo, ¿no? Y te preguntan, bueno, ¿cómo has podido conciliar tu vida laboral con la familiar? La pregunta es, en esa entrevista de trabajo, esa pregunta se la harían también a un candidato hombre. O, por ejemplo, los hombres son tiburones y las mujeres son mandonas, ¿no? Ese lenguaje sexista también, del que a veces pues, no somos conscientes, ¿no? O, por ejemplo, cuando el niño está malo, ¿quién va a recoger al niño del colegio? Pues suelen ser, y yo lo he visto con mis amigas, hoy en día, pues siempre el niño para la madre, el niño se pone malo y es la madre la que deja el trabajo y de ahí con muy mala conciencia, ¿no? Se sale antes de la oficina para ir a recoger al niño que está malo en el cole, ¿no? Luego también en las entrevistas de trabajo, lo comentaba con mis amigas, todas las que a partir de los 30 años, o muchísimas lamentablemente, que han tenido entrevistas de trabajo, y hablo de médicas, arquitectas, ingenieras, juristas, todas las que han tenido 30 años, o casi todas, les han preguntado que si tenían pareja, que si tenían novio, que si estaban, y ya como viesen que estuviesen casadas, bueno, y tú no quieres tener niños en una entrevista de trabajo, ¿no? Como para tantear un poquito el terreno para ver por dónde iba a salir la candidata en algún momento determinado. Y este tipo de preguntas son ilegales y no se pueden hacer, pero como hay algunas empresas, ¿no? que son perfectamente conscientes de que el mercado laboral pues, está tan difícil, pues se toman la libertad, ¿no? De sobrepasar ciertos límites y tener este tipo de preguntas. Y luego aparte todo esto, el entitlement gap, ¿no? Como que los hombres siempre han tenido una capacidad bastante más desarrollada de saber vender sus méritos y sus logros. Las mujeres somos muchísimo más modestas, ¿no? Y en el momento en el que sacamos pecho, pues parece que podamos ser arrogantes, ¿no? O creídas. Y eso, pues son concepciones que en la dinámica diaria de la vida, ¿no? También pues se ve reflejada a nivel empresarial. Luego, a nivel de comunicación externa, ¿no? La igualdad pues vende mucho, ahora parece que está de moda y que preocupa a todos, ¿no? Pero es verdad que las empresas también tienen que velar por respetar la cierta dignidad de las mujeres y de las niñas y no solo reforzando estereotipos de género de los productos, ¿no? Si os fijáis ahora en los anuncios de la televisión, cada vez que anuncian una lavadora o una aspiradora o un electrodoméstico ya sale un chico limpiando en casa, ya no está la típica... Fijaos, es que es realmente llamativo, ¿no? O pues la página web de la empresa, ¿no? Por ejemplo, que salgan imágenes de ingenieros y sean hombres y luego en el call center, ¿no? Las telefonistas pues son mujeres. Pues hay que tener mucho cuidado también con este tipo de comunicación que tienen que hacer las empresas y tienen que ser conscientes, ¿no? En cómo realmente, bueno, pues muestran, ¿no? su estrategia en materia de igualdad al mundo, ¿no? Susana, si le das a la siguiente, por favor.
como decía antes, a nivel de igualdad de la empresa, los puntos más arduos siempre son el salario y la carrera, ¿no? Lo comentábamos antes, que con las nuevas normativas las empresas de más de 50 trabajadores pues ya están obligadas a crear un plan de igualdad con compromisos, medidas, objetivos concretos, describiendo de manera muy exhaustiva y muy detallada pues las políticas salariales para que quede clarísimo y de manera muy transparente la igualdad retributiva cuando el puesto es el mismo, igual trabajo, igual salario. Y todo esto se tiene que cuantificar. También implementar un sistema de contratación de mujeres y de protección en el empleo que integre dimensiones de género. Una amiga mía que es ingeniera me comentaba que ella era de las pocas chicas de su departamento, que en su empresa había un 75% de ingenieros hombres y que ella, a medida que iba escalando, siempre estaba diciéndole a los de recursos humanos: oye, por favor, vamos a ver si de aquí a unos años podemos ser un 70-30, luego un 60-40, y poco a poco pues ir contratando a más mujeres ingenieras en este departamento, porque es que no es que no las haya, que de hecho las hay y sacan mejores notas, sino que no se les da la oportunidad de tener esos procedimientos de selección, ¿no? Luego, la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas de la empresa para el desarrollo de una cultura basada en la igualdad y la integración. Y esto ya no solo en relación a la igualdad de las mujeres, sino también es importante tenerlo en cuenta para los hombres, ¿no? Y en relación a esto con el siguiente punto, ¿no? Aumentar el número de mujeres en niveles de responsabilidad, ¿no? Posiciones más altas dentro de la empresa y en los consejos de administración, por supuesto, y fomentar sobre todo procesos de desarrollo profesional y de promoción. Fundamental, como decía antes, el tema de la penalización de la maternidad, pero incluso de la paternidad, porque yo he tenido ahora muy cerca el caso de un compañero que ha sido penalizado por cogerse la baja paternal. Y esto, pues, si queremos realmente la igualdad y queremos que sean los hombres también los que se cojan el permiso de paternidad, también los hombres trabajadores tienen que sentirse cómodos en su empresa para que en el momento en el que a los 3 meses de embarazo ya puedan contar que van a ser padres, pues que a las empresas les dé tiempo en esos 6 meses de planificar los 4 meses de permiso de paternidad que puedan disfrutar esos padres, ¿no? Y que además eso reporta muchísimos beneficios después a la sociedad. Yo tengo un caso muy cercano de un socio de una gran consultora estratégica que le plantó a cara a la empresa y le dijo: pues yo me voy a coger los 4 meses porque mi mujer es abogada y es autónoma y solo se va a coger un mes de baja, y yo me voy a coger los 4, lo que fue una revolución. Y además se puso a parte de los órganos directivos en contra, pero ahora cuando a la niña en el parque se cae y se hace una herida, pues la niña corre al padre, no corre a la madre. Y dice que la satisfacción y el vínculo que él tiene con su hija, pues eso no está pagado. Y que a la larga pues le ha merecido muchísimo la pena, digamos, pues que ser de los precursores en su empresa, cogerse la baja completa, ¿no? Lamentablemente sé por amigos muy cercanos, hay muchos hombres de 35 o 40 años que han solicitado cogerse la baja paternal de los 4 meses a la que tienen derecho y directamente las empresas se lo han negado y le han dicho: más te vale que no te la cojas, porque esto nunca ha sido así y por el puesto que tú tienes, pues ahora mismo no te conviene coger 4 meses de baja paternal, ¿no? Entonces también hay que hacer hincapié en que no solo se promocione la maternidad dentro de la empresa, sino que sobre todo no se penalice la paternidad, que es algún aspecto también fundamental, ¿no? Luego, a nivel de derechos humanos, a comunicación externa, ¿no? Buscamos candidatos a director, directora, no solo utilizar el genérico, ¿no? Y luego, pues, creo que me estoy enrollando ya un poco. Implementar en la empresa, pues, sistemas de contratación. Ya la hora, Paula, en cuanto que puedas, 5 minutitos. Disculpad, acostumbrada a clase de 2 horas, lo de los 20 minutos se me queda corto. Bueno, básicamente, y resumiendo, pues implementar planes de conciliación fundamental con guardería, que muchas personas consideran que es básica, jornadas intensivas, horario flexible, el teletrabajo, que con la pandemia viene para quedarse.
y bueno, pues también llevar a cabo programas de formación para mujeres empleadas, tanto en la y en las comunidades, para que puedan empoderarse y seguir escalando puestos. Y bueno, creo que con esto, básicamente, de manera muy resumida, pues que la participación y el liderazgo de las mujeres es esencial para impulsar el rendimiento de las empresas y avanzar en la sostenibilidad y en los objetivos de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Cuando quieras, Miriam. El micrófono, Miriam. El micrófono que está mutado. Sí, perdona. Gracias. Bueno, yo voy a abordar de una forma un poco sucinta hoy porque, bueno, tenemos también una jornada de networking para las empresas del club el día 14 de julio y la idea es un poco incidir en estas buenas prácticas con empresas importantes y compartirlas y ver cómo esto se puede hacer transversal en la empresa. Entonces, voy a intentar daros unos apuntes rápidos, pero también un poco eficaces, sobre cómo empezar a integrar una política de derechos humanos que integre los ODS de género. Y como os digo, en esta jornada de networking lo que sí que vamos a hacer es un trabajo más profundo en esa relación que os explicaba Carmen entre los principios rectores, los derechos humanos y esa posibilidad de integrarlo en la práctica. Bueno, el primer momento, el primer impacto, digamos, donde se puede empezar, donde se debe empezar a integrar los ODS en la empresa, es en la propia identidad misma. Cómo queremos que se nos perciba, quiénes somos, cuáles son nuestros valores. Pues la definición de la misión es fundamental. En la misión, bueno, pues es importante que empecemos a comunicar algo del género, cómo abordamos el género y cómo controlamos ese riesgo y ese impacto de manera genérica, ¿no? Pues es una organización de personas, pues ya estamos incluyendo, ¿no?, una masa. No es una organización sin que no haya ningún tipo de sesgos y que haya siempre un lenguaje inclusivo al comunicar esa misión. En la visión hay también que ver un poco dónde se dirige la empresa. Entonces, al hablar de stakeholders en la visión, normalmente que tendemos a incluir pues, esa parte de clientes, esa parte quizás de otros grupos que se relacionan con la empresa, tenemos también que tratar de incluir esa parte del género de una manera no sesgada y de una manera que se vea que somos una comunidad inclusiva que quiere crear valor con la totalidad del conjunto de las personas. Y luego al transmitir los valores es ya muy claro la organización en general que es inclusiva o no, porque aquí ya estamos hablando de cómo nos relacionamos con los distintos grupos de personas, con los stakeholders. En estos valores es, por tanto, pues hablamos normalmente, se está hablando en la parte digital de la empresa, en la parte de negocio solemos hablar de que las empresas hoy en día son customer centric. Bueno, pues hoy en día debemos intentar que la empresa sea persona centric. Y esta persona centric tiene que englobar la plantilla, los trabajadores. ¿Por qué? Porque la plantilla es nuestro principal cliente. Y es nuestro principal cliente porque si no tratamos bien a la plantilla y si no vendemos nuestros productos a nuestra propia plantilla, que son nuestros primeros embajadores, es muy difícil que nadie nos crea. Si tenemos una situación de un escándalo con un trabajador por una cuestión de género, con una trabajadora, pues difícilmente podemos ser percibidos como una organización que integra bien los derechos humanos. Con lo cual, el customer centric tiene que abordar el persona centric de alguna manera, ¿no? E incluir, aglutinar a toda la plantilla como un grupo más dentro de los distintos stakeholders. Entonces, tienen que ser un poco el centro de esa actividad y tiene que percibirse ese respeto a la diversidad,
a las necesidades de la empresa, a las aspiraciones, a las expectativas y hacia dónde quiere ir evolucionar la organización como una parte fundamental dentro de esos valores. Bueno, en la siguiente slide he procurado un poco haceros una ficha un poco completa, quizás se podría integrar algún aspecto más, pero en general sería un poco de lo que hay que partir para diseñar esa política de derechos humanos ODS y principios rectores para luego ir desgranando por cada área de la empresa las tareas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y de los grupos de la plantilla a los que van dirigidos. Por un lado, pues tenemos esa misión, visión de los valores, ¿no?, que se situaría pues, a nivel de consejo de administración, de comité de dirección o de órgano de decisión máxima o en empresas más pequeñas a nivel de dirección general. Una vez que tenemos definida esa misión, esa visión de los valores, como decimos, pues persona-centric, podemos empezar a identificar riesgos e impactos en las distintas áreas de la organización. Evidentemente, a mayor organización y mayor número de áreas operativas, incluso de business units, más compleja será esta identificación de riesgos e impactos y más grupos de personas distintas con diferentes tipos de tareas tendrán, pero el tipo de trabajo, digamos que sería un poco lo mismo. Entonces, ahí tenemos toda la política de derechos humanos que englobaría las distintas políticas o business units que tenemos en la parte vertical de la tabla, y en la parte de abajo tenemos pues bueno, ya lo que sé es el corporativo y la parte si queremos, más operativa o más de definición del producto. Dentro de las políticas aquí he definido un poco las principales, pero como dependiendo un poco el sector y el tamaño de la organización, como digo, podría haber más. Hay una política sobre todo muy transversal a todas ellas y que es un poco más independiente del tamaño de la organización y del sector, que es la política de comunicación. Esa política de comunicación tiene que tener siempre un adjetivo que impregne todo lo que se hace en la organización en todo momento y toda esa relación de los distintos stakeholders pasando desde la plantilla al nivel máximo hasta la última persona en la cadena de valor. Esa política es la comunicación y esa política debe ser siempre, como digo, absolutamente coherente. Si en algún momento hay un riesgo en esa comunicación, se producirá un impacto que crea, bueno, pues ciertas, desde conductas negativas hasta una incrementación de esos riesgos, dependiendo lo importante que sea digamos, la ruptura en esa comunicación y el número de personas que pueda aglutinar. Bueno, dentro de esas políticas corporativas tenemos, la primera de ellas sería la política de gobierno corporativo. Dentro de la política de gobierno corporativo pues tenemos desde los procesos de selección, si tenemos un consejo de administración, por supuesto en el consejo, pero en general en toda la plantilla. Y ahí en esos procesos de selección, que también podrían ser procesos de promoción, pues tenemos que abarcar, por ejemplo, también cómo estamos haciendo los anuncios de reclutamiento. ¿Qué imagen estamos dando en esos anuncios de reclutamiento? ¿Dónde los estamos publicitando? Y, por supuesto, pues lo que estábamos comentando del lenguaje. Hay también una política de fiscalidad. Esa política fiscal también es muy importante a la hora de decisión un poco de estos impactos. En función bueno, como sea esa política retributiva, a veces no lo pensamos, pero esa política fiscal puede estar impactando más en las mujeres que en los hombres, dependiendo del número de horas, el número de si hay extraordinarias o no hay extraordinarias, en fin, hay diferentes temas que deben ser tenidos en cuenta para tener esta política neutra de género
y poder desarrollar, incluir impactos en los distintos ODS. El código ético dentro de del marco, si queremos, de decisión máxima. Este código ético puede partir del Consejo o puede partir simplemente de una área de la organización. Pero en cualquier caso debe ser transversal a toda la organización y debe poder incluir que las distintas personas de la plantilla no solo lo conozcan, sino que tengan capacidad también de interactuar pues, con posibles violaciones que se hagan y que nos ayuden a prevenir y a remediar en todo momento. Esto se haría a través del canal ético de denuncias para toda la plantilla. Podemos tener la política de compras o la política de ventas. Si somos una organización además internacionalizada, tendremos que incluir en estas políticas de compras y de ventas pues la operativa en distintas fábricas y en distintos países, como tenemos allá en la base, ¿no? La política corporativa. Y luego tenemos pues, la política de relaciones con... Está tan pequeño que no lo veo. Con las partes interesadas. Con las partes interesadas, quiere decir con los distintos stakeholders. Estos stakeholders pues pueden ser, por ejemplo, desde proveedores que nos hacen la comunicación, el marketing digital o determinados procesos, o si somos una empresa que contrata con body shopping, pues ahí tendremos que ver cómo se hacen esos procesos. Y la parte más importante es que tengamos en esos contratos que firmamos con proveedores, les hagamos cumplir con las exigencias, con el nivel de exigencia que hayamos decidido adoptar en la empresa. Y nada más fácil que incluir en los contratos de proveedores o también en toda la cadena de suministro el tipo de clausulado que queremos que adopten. Son como una especie de contratos de adhesión. Susana, si pasamos, podemos un poco aterrizarlo un poco más. Bueno, pues aquí tenemos en la primera columna, tenemos todas las políticas, como digo, que no es exhaustivo, pero sí que quizás sean las principales. Tenemos pues, unos primeros procesos de gestión importantes. Podemos también tener diferentes constituciones de comisiones donde tenemos que ver que sean paritarias. Tenemos que ver la proporción siempre de hombres y mujeres para que podamos tener un cierto alineamiento estratégico dentro de la plantilla y podamos tener esa diversidad que en definitiva al final lo que nos está creando es una innovación, es la posibilidad de tener diferentes puntos de vista, de tener en cuenta distintas aproximaciones que lo que nos va a llevar es también muchas veces a poder prevenir y otras veces a poder remediar si en un momento dado estamos haciendo las cosas de una manera equivocada. Todos estos temas están previstos normalmente en el plan de igualdad, pero van más allá del plan de igualdad, porque el plan nacional, el plan de igualdad no incluye la necesidad de cumplir hoy por hoy el plan de derechos humanos. Entonces hace falta ir un paso más allá para poder integrar sigamos, esta cascada de tareas, como decimos, de tercer nivel a lo largo de toda la plantilla. Bueno, la forma de instrumentalizarlo fácilmente es a través de códigos de buenas prácticas, de instrumentos y desarrollar procedimientos. Estos procedimientos, como digo, una manera muy clara de tenerla en cuenta es pensando en esa comunicación. Esa comunicación nos va a llevar a la necesidad de tener un canal ético que incorpore, ¿no?, esa posibilidad de escuchar a distintos miembros de la plantilla en cualquier nivel. Nos va a dar la posibilidad de que nos hagan consultas y poder medir, ¿no?, a través de esas consultas cuál es el grado de satisfacción de los empleados y empleadas en relación con la diversidad. Por supuesto que incluye el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo.
pero también un protocolo de atención a víctimas, que muchas empresas no lo tienen. Y luego, pues pensando en distintas políticas de igualdad, pues por supuesto todo lo que se refiere a políticas de registro retributivo, de auditoría y de valoración de puestos. En las áreas de negocio y operaciones, pues hay que pensar en esa transversalidad. Como digo, la forma más fácil de incorporarla es pensar en los distintos stakeholders que se relacionan con la empresa. Y esto lo que nos va a dar es ese alineamiento estratégico que va a acabar definiendo, si no lo tenemos muy claro, una nueva cultura, un nuevo marco de cultura en toda la empresa y nos va a llevar a mejorar. Para esto, lo importante es medir, y la forma más importante de medir es a través de estos instrumentos de comunicación y poniendo estos KPIs. Entonces vamos a empezar a ver un poco de forma concreta en los 3 ODS qué KPIs podemos considerar, cómo medimos y un poco, bueno, dónde podríamos situar el nivel de responsabilidad de estas mediciones. Bueno, sobre el objetivo 5, es la plena igualdad de género, pues tenemos a nivel interno la necesidad de garantizar esta igualdad de trato y de oportunidades, y esta igualdad de trato y de oportunidades la tenemos que garantizar en toda la plantilla y en toda la cadena de valor. Para ello, lo mejor es que tengamos un buen desglose por género en todos los puestos, por tipo de departamento y por tipo de contrato, en todo momento. Pues si tenemos personas discapacitadas, sepamos en cualquier momento cuántos hombres son, cuántas mujeres son, en los distintos departamentos, cuántas personas lo integran, cuánto no, que evitemos segregaciones verticales y segregaciones horizontales, porque al final mucha percepción errónea que hay en la plantilla es que sí, hay muchas mujeres, pero ¿qué puestos ocupan? ¿No? Cuando subimos arriba en el escalafón, ¿cuántas mujeres hay? Bueno, todos estamos aquí cansadas de ver cuántas mujeres hay en los consejos de administración en el IBEX 35, pero en los comités de dirección de las grandes empresas desgraciadamente no hay ese nivel, y en las medianas empresas tampoco, y menos. Además, cuanto más pequeña es la empresa, vemos que menos diversidad hay. Entonces, la única manera de conseguir hacer esto es a través de la adopción de mediciones y fijación de objetivos SMART. Lo primero que decíamos, pues bueno, hay que transversalizar la perspectiva en toda la plantilla y dar formación a esa parte de reclutamiento que directamente tiene un impacto en quien seleccionamos, pues automáticamente va a determinar cuál es la composición por sexo de la plantilla. Pero sobre todo, como medida absolutamente diferencial, si queremos mejorar, es fijar objetivos SMART. Fijar objetivos de igualdad de género que sean medibles, que sean compartidos, que sean pues a lo mejor adoptados en esas comisiones paritarias que podamos tener en distintos departamentos con distintos objetivos, no solamente dentro del plan de igualdad, puede haber más que luego reporten y se plasmen en ese plan de igualdad. Esos objetivos son los que van a hacer que nos fijemos además áreas de mejora y que podamos tanto prevenir como remediar en todo momento. Luego, bueno, ya hemos hablado de la política salarial, de la política de contratación y promoción, de la tolerancia cero, por supuesto, con el acoso de género. Y luego hay un tema importante que, bueno, lo hemos mencionado en el tema de los anuncios de selección, pero va mucho más allá. Todo el tema de la publicidad no sexista. Hoy en día hay una tolerancia muy importante a la publicidad sexista. Yo el otro día veía un anuncio de una modelo completamente desnuda que se tapaba con un bolso, no sé de qué marca era, era una marca española, no sé, no era Bimba y Lola, era Desigual. Bueno, pues esto es una publicidad absolutamente sexista. O sea, ¿qué necesidad hay de buscar una modelo desnuda que se cubra con un bolso para anunciar el bolso? ¿No habrá otras posibilidades súper atractivas y que llamen la atención de anunciar el bolso que tener que utilizar, tener que volver a convertir la
la imagen de la mujer en un objeto. Bueno, pues si luego nos vamos a la política, a la misión, la visión y los valores de Desigual, encontramos pues unos estándares muchísimo más elevados que, por supuesto, contradicen la política publicitaria. Como esta Desigual hay muchas más. Y además es que esto es un problema porque estamos transmitiendo esa cultura a la sociedad. Si hoy en día, tú, Paula, hablabas de las mujeres de 35, pero si esto les preguntas a las chicas de 16 y de 18, no les ofende para nada. Solo nos ofende a las de 50. Es impresionante. Entonces estamos yendo para atrás en el cumplimiento de los ODS por parte de las empresas que luego firman todo, se creen todo y dicen que todo fenomenal y que están súper alineadas. Entonces este es un tema que os invito a considerar y a tener muy en cuenta cómo se hace la publicidad en la empresa, qué imagen se da y cómo se transmiten esos mensajes. Como yo digo, el tema no solamente también del contenido de la publicidad, sino también de los canales que se utilizan, ¿no? Y de cómo se cuidan esos canales. Y luego, pues de nada nos sirve cuidar a nuestra plantilla cuando no corresponsabilizamos a los proveedores y a toda la cadena de suministros, ¿no? Lo que hacíamos. Aquí la forma más clara y mejor de hacerlo es incluir una serie de cláusulas en los contratos que no tengan más remedio. Pero para eso también tenemos que hacer auditorías, claro, porque si nos lo firman y no nos enteramos de nada, porque nunca lo vamos a chequear, tampoco nos sirve, ¿no? Entonces es importante tener un sistema de alguna manera de auditoría que haga posible mejorar y de nuevo pues una fijación de esos objetivos SMART puede ser una clave para hacerlo. Pasamos, Susana. Espérate que no avanza. Perdonad, ¿eh? Bueno, a nivel interno hay algunas formas también, algunos índices, pues está el índice PNUD de Naciones Unidas y nosotros hemos desarrollado una certificación de igualdad y competitividad que estamos poniendo ahora en el mercado, en el que se tienen en cuenta todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la certificación obliga a hacer esta auditoría, ¿no? Obliga a medir, obliga a fijarse esos objetivos SMART, a hacer un seguimiento y da la posibilidad de considerar todos estos impactos. Entonces, bueno, pues capacita a controlar de alguna manera o a tener una idea de todas las mujeres a lo largo de la cadena de valor y también en la formación, también incluso tienes objetivos KPIs que pueden incluir la formación y a integrar todos los derechos humanos en la cultura de la empresa, los principios rectores y los ODS, de alguna manera. A nivel externo podemos hacer muchas políticas de sostenibilidad. Ahí tenéis algunos ejemplos. Pues alianzas con diferentes organizaciones, como puede ser pues, universidades, fundaciones, hacer donaciones o hacer a lo mejor programas, ¿no? Programas que incluso de formación para la propia plantilla, becas de incluso hackatones, concursos, cosas que ayuden a sensibilizar a la sociedad. Por ejemplo, pues se me ocurre que uno de los temas, como os digo, de una brecha importante, que es el tema de la publicidad, pues podría ser eso, ¿no? Hacer un concurso para publicitar de la manera más impactante posible, pero respetando las políticas de igualdad, pues el mismo bolso que hemos comentado Desigual o cualquier otro producto, ¿no? Programas de empoderamiento de las mujeres y también yo creo que habría que empezar a ver cada vez más programas de empoderamiento de los hombres respecto de su concepción del concepto de igualdad, ¿no? ¿Qué entienden los hombres por igualdad? ¿Cómo lo perciben? ¿Dónde están sus sesgos? ¿Cómo los manifiestan en la cadena? ¿Y cuál es el impacto de esos sesgos en la organización? Y como os digo, para ello no hay nada mejor que medir esto. En la fundación estamos acabando ahora, tendremos los resultados, los presentaremos en otoño y a lo mejor Carmen podemos hacer también una presentación en Sevilla sobre qué piensan los hombres sobre la igualdad en la empresa. Y vamos a dedicar ahora todo nuestro esfuerzo en medir
ese impacto en el ROI de las organizaciones, el impacto de la desigualdad, de los sesgos conscientes e inconscientes de los hombres en la organización. Estamos buscando KPIs y fórmulas para llegar a determinar esto e incluir esta parte, si quieres, de una medición muy concreta en la certificación, que ya de por sí otorga un índice final cuantitativo, pero además otorga un reporte cualitativo de 14 políticas que incluyen los derechos humanos y la integración de los ODS, pues para ver, como decíamos, esos objetivos SMART. Pero yo creo que tenemos que ir incluso, como digo, más allá y buscar claramente fórmulas que sean capaces de traducir un ROI determinado. Estamos ya casi sin tiempo, Miriam. Pues ya me queda poco porque luego los otros son más cortos. Vale. Seguimos. Bueno, esto ya lo he explicado. Entonces, en el ODS 5, el KPI más importante sería el medir el número de mujeres y hombres en cada modalidad de contratación en toda la plantilla. Pasamos al 8. Bueno, en el 8 lo importante es adoptar medidas que garanticen esa diversidad. Ahí tenemos que pensar en cómo conseguimos, pues si hay que contratar a más mujeres o cómo conseguimos retener el talento femenino, atraerlo de la universidad, qué mensajes damos también, si estamos haciendo algo para evitar esos sesgos de género. Los sesgos siempre están presentes en todos los lados, por parte de hombres y de mujeres, y es una política un poco transversal, porque además tiene que estar integrada desde el Consejo hasta la última business unit o el último puesto en la organización, y que además no siempre vienen, se ha dicho muchas veces, yo he oído muy a menudo que esto es más elevado en los puestos más bajos de las organizaciones y que está ligado también a veces al nivel cultural, pero estamos descubriendo en la investigación pues, que hay una parte importante de las instancias de nivel máximo que precisamente por lo que significa la cesión de poder son donde más sesgos hay y más reticencias. ¿Por qué? Pues porque para que se sienta una mujer se tiene que levantar un hombre, ¿no? Entonces, al final están diciendo que aceptan fenomenal una paridad en los órganos de decisión máxima, pero la verdad no está resultando. Y eso es lo que estamos descubriendo en las investigaciones. Bueno, con otros grupos de interés, pues fomentar ese crecimiento económico de las mujeres y publicitarlo, ¿no? O sea, hacer claro cómo las mujeres crean valor en la organización. Ese ROI que decíamos, de buscar distintos KPIs que nos ayuden a medirlo. Facilitar herramientas tecnológicas, ¿no? Que puedan aportar buenas prácticas tecnológicas o por lo menos difusión, recopilación y difusión de buenas prácticas, que es lo que queremos hacer con los eventos de networking dentro de la fundación. Y luego involucrarse en proyectos de cooperación y desarrollo también puede ayudar en organizaciones un poco más internacionalizadas. Bueno, pues pasamos al 11. Bueno, ¿cómo medir esto? Pues evidentemente el registro de la auditoría del registro retributivo, nosotros lo podemos hacer a través de la misma plataforma, pues es una forma concreta, además de lo que hemos dicho sobre los KPIs y lo que hemos comentado ya sobre la certificación. Pasamos al 11. Al 10, perdón. Reducir las desigualdades. A nivel interno, los sueldos dignos es un tema fundamental, no solamente para garantizar que no hay desigualdades, sino también para garantizar la igualdad de oportunidades, que no es exactamente lo mismo. Es decir, que haya mujeres que se puedan decidir por sí mismas, que puedan ser autónomas y sean libres. Esto es una cosa muy fundamental a la hora también de tener, bueno, pues, una seguridad en el trabajo desde el punto de vista de la salud pública y una empresa alineada estratégicamente. Potenciar las capacidades de la plantilla, como digo, no solamente a veces de las mujeres, sino también de los hombres en otro tipo de skills soft, ¿no? Que son, por ejemplo, cómo tener una mayor tolerancia
y cómo comunicar en términos pues a lo mejor más inclusivos. En definitiva, crear una cultura favorable a estos derechos humanos y que haya una redistribución salarial adecuada, como decíamos antes, sin segregaciones verticales y horizontales, ¿no? Y luego, pues otras cosas que pueden hacer es crear becas para grupos vulnerables dentro de la organización, hacer diferentes proyectos de acción social y establecer diferentes tipos de alianzas con sectores públicos y privados. Esta cooperación público-privada es ahora, digamos, una de las acciones, digamos, estrellas en la que hay que pensar cómo integrar estos ODS. Entonces, yo recomiendo mucho la participación con diferentes ONGs, fundaciones, y en los casos de género, pues evidentemente nosotros tenemos varios programas en los que se puede participar y se puede promover pues, desde las niñas STEM hasta la promoción del concepto de igualdad a través del arte, también un poco en temas de tecnología y mujeres, en fin, hay diferentes posibilidades según los intereses de cada empresa. Bueno, como indicadores yo creo que lo que vamos a pasarlo ahora porque tenemos una slide muy buena en la que nos ayuda a verlo. Tenemos una slide final que de los KPIs más importantes que podemos tener en cuenta para medir los 3 ODS de género, como digo, desde arriba en la organización hasta abajo. Entonces, primero, el número de hombres y mujeres, por supuesto, en toda la plantilla, como digo, por tipo de contrato, por horas trabajadas, en fin. Trabajo decente, pues por supuesto, también horas trabajadas, salarios, también, bueno, si tenemos que tenemos que incluir, tenemos que tener un target también de trabajadores discapacitados en la medida de lo posible, pues tener también la adecuación, la desagregación por sexos adecuada, ¿no? Y la reducción por desigualdades, pues los procedimientos que tenemos, no solamente para evaluar y controlar los riesgos, sino también para prevenirlos y para mejorar el acceso a los servicios financieros, como decíamos, y a la política fiscal para atender también personas desfavorecidas y dar esas posibilidades. Y quería acabar un poco esta presentación diciéndonos que las empresas sostenibles no solo se preocupan por no cometer con su actividad y acción impactos negativos, sino que también ponen el foco en generar impactos positivos, hacerlos lo más transversal posible en la propia comunidad, en la cadena de valor, y contribuir con ello pues, a mejorar no solo las condiciones de trabajo, sino todas las condiciones sociales de vida de mujeres y de hombres, pues un poco con el propio lema de la fundación, ¿no? Crear un país más equitativo e igualitario, unas empresas más competitivas y un país más sostenible. Y bueno, Susana, te devuelvo el floor por las preguntas que podamos tener y encantada de compartir con vosotros. Gracias, Miriam. Bueno, fundamentalmente, a ver, os digo porque vamos un poco justas de tiempo, por lo que os pido brevedad, os voy a plantear una pregunta a cada una. En el caso de Carmen, ¿qué barreras identificas para la integración de los principios rectores y los ODS en la estrategia empresarial, en el tejido empresarial español realmente? Digo, sé que es una pregunta muy amplia, Carmen. Sí, no, muchas gracias. Es una pregunta muy pertinente y muy interesante. Yo diría que en primer lugar, formación. Creo que foros, ¿no?, de networking en el mejor sentido, de conocimiento, de interacción, academia, fundaciones, sector empresarial, ONGs, y que también hubiese, por mi parte, me ofrezco a ello desde ya, si no encontramos patrocinadores, un Global Classroom para poner de manifiesto cuáles son las mejores prácticas, pero también las peores, ¿eh? Es decir, de las lecciones aprendidas hay que hacer una valoración conociendo los casos. Los casos ya están, yo creo, bastante analizados,
hay informes y material de conocimiento, pero hace falta poner a las personas, a los profesionales implicados en común y además en un tipo de interacción como sería un Global Classroom. Yo avalaría, ¿no?, este tipo de actividad. También creo que por parte de las administraciones pues falta una labor que hacer de impulso, pero esta es en fin, una carretera de doble dirección, ¿no? También por parte de las empresas hace falta asumir que realmente estamos en una nueva etapa, una etapa que impone un cambio del modelo de negocio, que la sostenibilidad hoy pasa por su articulación jurídica en el marco de los derechos humanos. Y eso, claro, tiene muchas repercusiones que hay que empezar a implementar con una metodología de pequeños pasos. Muy bien, Carmen. Gracias. Para Paula, en tanto en cuanto a la igualdad de género, está entendida y está identificado como el ODS 5, es cierto que todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo que ha tenido que ver con los principios rectores, como que se ve mucho para el tema de las empresas a nivel transnacional, ¿no? Cuando operan en otros territorios que no es el propio, ¿no? Y se ve más para otros terceros países y que no tanto para aplicación en territorio nacional. Entonces, en el caso de la situación española, de las empresas españolas, ¿cuál sería la herramienta más adecuada para poder integrar y trabajar el ODS 5 en su gestión? Yo creo que la herramienta más adecuada en este caso es la formación de aquellas personas que trabajen dentro de las empresas, tanto en marketing como en recursos humanos, como en responsabilidad social corporativa, igual que hacen cursos de inglés o cursos de SAP para aprender a utilizar el SAP, pues a organizar jornadas de formación y de educación cortitas, que no les quiten mucho tiempo, porque ya sabemos que a los directivos, como se les quite mucho tiempo, se desinteresan. Y formación, básicamente, para que se le quiten muchos prejuicios y para que entiendan cuáles son los principios básicos fundamentales, para que implementen los ODS y el tema de la igualdad de manera cualitativa y no solo de manera de maquillaje, ¿no?, superficial, sino realmente de manera transversal y estructural. Vale. Paula, gracias. Y Miriam, en este caso, fundamentalmente y a lo largo de la sesión, lo que hemos estado viendo, la necesidad y la falta que hay de información o de reporte homogéneo de informaciones para que se pueda comparar la evolución de las empresas en cualquiera de los ODS, en el caso nuestro y el que más nos aplica, sea el 5, el 8 y el 10. ¿Alguna recomendación para realmente utilizar herramientas o utilizar estrategias que permita a las empresas y que haya un impulso, por ejemplo, una iniciativa pública de impulso a algún tipo de herramienta que haga que las empresas trabajen en una línea determinada de cumplimiento, de compromiso real y que haya una evaluación de todo aquello que debe cumplir? Bueno, eso es la madre del cordero, ¿no? Porque desde el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es un plan pues bastante genérico, que da margen pues a muchas actuaciones de parecer que se está y no se es, ¿no? Un poco lo que estamos diciendo, hasta la medición de la brecha salarial, ¿no? Que por ejemplo pues hay 16 maneras distintas simplemente dentro del IBEX 35. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que lo suyo sería que la Comisión Europea por fin desarrollara esto que nos lleva años amenazando, de una manera de medir pues, la brecha salarial y más cosas. Nosotros lo estamos intentando hacer con el Ministerio de Economía en relación con la medición simplemente de la participación de las mujeres dentro de la organización a través de la certificación y la adopción de una certificación que sirva para medir y esta fijación de objetivos SMART. Pero bueno, esto, como digo, depende siempre un poco de los poderes públicos. Y luego, en concreto, en este periodo de programación, la Comisión Europea sí que tiene una idea de adoptar una directiva de brecha salarial para obligar a todos los países a medir. Luego, lo armonizada que está, pues lo tenemos que ver, ¿no? O sea, yo estoy, la comisión, la fundación trabaja directamente con el grupo EFRAC que lleva a cabo estas tareas
y bueno, pues nuestra idea es involucrarnos cada vez más y participar más de cerca, también un poco para orientar este trabajo, ¿no? y señalar pues la dificultad que hay, simplemente, como digo, dentro del IBEX, o sea, 16 formas distintas de medir la brecha salarial, que bueno, que a pesar del último reglamento del Ministerio de Trabajo, pues no está claro, porque al final pues, la manera de conceptuar diferentes indicadores y diferentes perspectivas pues puede ser una u otra. Hay un cierto margen de discrecionalidad. Muy bien, Miriam, gracias. Bueno, pues os tengo que agradecer a las tres, a Carmen, a Paula y a Miriam, vuestras excelentes aportaciones y reflexiones que yo creo que nos ayudan realmente para aterrizar todo esto que nos hablan de los principios rectores, derechos humanos, Agenda 2030, esto cómo se come en la práctica diaria, ¿no?, de las empresas, para por lo menos empezar ya a tener las pistas de por dónde van realmente los impulsos y por dónde realmente nos tenemos que mover. Entonces, bueno, gracias a las tres por haber compartido vuestro conocimiento en esta sesión y gracias a todas las participantes, como que decía Paula, porque somos todas las participantes, por tanto, esto que como se dice y se viene diciendo, la igualdad sigue siendo cosa de mujeres cuando sabemos que no, que la igualdad es cosa de mujeres y hombres. Por lo tanto, esperemos que poco a poco se vayan uniendo más a toda nuestra acción, que desde luego que así sea. Así que nada, convocaros para la siguiente sesión, que ya será para septiembre, os dejamos descansar en el verano, que volveremos con fuerza y mientras tanto, hasta las vacaciones, como bien decía Miriam, el 14 de julio tenemos un evento de networking donde vamos a abordar buenas prácticas en materia de ODS y habrá otro tipo de actividades que por lo que os invito a seguir a la Fundación en los diferentes redes, canales y por supuesto formar parte del Club de Empresas para la Gestión de la Igualdad, que es en el marco de esta iniciativa donde hacemos todo este trabajo de compromiso para con las empresas y para con la sociedad en general. Así que muchas gracias y hasta la próxima.